Me doy cuenta que a lo mejor hay muchos compañeros que son más jóvenes y no todos están enterados de todo este proceso, ¿no? El zapatismo. No sé si nos pudieran ayudar a comentarnos para que los compañeros que están, bueno, que no conocen todo este proceso, porque bueno, las edades de los que ingresan a la universidad ya pasó bastantito tiempo, ¿no? Entonces que nos pudieran platicar un poco de eso. Las edades de los que ingresan a la universidad y las edades de los que estamos aquí presentes. Entonces podemos salvar esa brecha. No sé qué tanto realmente no se sepa del zapatismo, pero el zapatismo es un movimiento que inicia públicamente en el 94, que se levanta en armas en contra de lo que denominan el mal gobierno. De alguna manera hay mucho trabajo detrás y a partir de eso y de 12 días que fueron como muy importantes de respuesta violenta del Estado mexicano, estaba Salinas de Gortari en el gobierno. Se produce todo esto de lo cual empezamos a hablar, que es como una propuesta alternativa, tanto de teoría como de relaciones humanas, ¿no? Entonces el zapatismo empieza, la deriva del zapatismo, pues como ven es muy larga ya, porque como yo decía al inicio, no ha dejado de hacer intervenciones. ¿Para qué? Para cambiar la realidad nacional, involucrarnos a todos los mexicanos, mexicanas, y también a nivel internacional para incidir en lo que en general podemos denominar, como ellos llamaron uno de sus eventos, por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, otra manera de hablar del zapatismo es también pensar en cómo las comunidades indígenas se involucran en un movimiento a partir de sus propias tradiciones y su propia historia de lucha, que nos regresa a nivel nacional como un pensamiento crítico distinto, que también creo que debemos decir descoloniza, incluso aparte de la teoría crítica como había sido pensada y ejercida hasta ese momento, ¿no? Esa es también otra manera de entender lo que es el zapatismo. La verdad, yo no creo que nadie de los que están aquí, de las que están aquí presentes, sepa, o más bien no sepa del zapatismo, ¿no? Me tendrían que convencer de que efectivamente hay alguien de ustedes por ahí que no sabe. A lo mejor la idea quizá más común es que el zapatismo fue en algún momento, pero que ya no sucede nada ahí. ¿Por qué? Porque ya no están en los periódicos, ya no son noticia, o ya no hacemos caso quizá a la noticia sobre y del zapatismo. Y creo que este libro pues no es una muestra, y nuestros propios testimonios aquí de que ellos no han parado y que lo que están haciendo allá en Chiapas, y no solo en Chiapas, sino que digamos cómo eso alimenta también otro tipo de movimientos contemporáneos actuales en nuestro país, está ahí, está vivo. Y quizá la idea es invitarlos a que ustedes también investiguen y se den cuenta de que todo eso está ahí vivo y actuante, ¿no? Y que por lo tanto nos interpela, como terminaba Sergio, ¿no? La pregunta final es: ¿y ustedes qué frente a todo este desastre que estamos viviendo? No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Muy rápidamente, o sea, el zapatismo, como dice la compañera Márgara, surge en 94 públicamente. Tenía 10 años antes de existencia, de preparación en las comunidades, de organización, pero surge públicamente en 94. Ellos apuestan en su primera declaración a declararle una guerra al gobierno, y en ese momento, en 94, en todas las ciudades, yo creo, de México,
pues se levantó un movimiento en el que participamos muchos para plantear que había que parar la guerra, ¿no? Que había que detener la guerra. Entonces los compañeros tuvieron la capacidad de escuchar el planteamiento de la sociedad y parar la guerra. Incluso ellos tienen una expresión muy bonita que dice que cuando ellos se deciden a tomar las armas y deciden el 1 de enero como la fecha porque es la entrada al Tratado de Libre Comercio, de México al Tratado de Libre Comercio, ellos dicen, echamos una moneda, ¿no? O la moneda caía que la guerra iba a ser inmediatamente generalizada hacia el país porque surgirían grupos que se lanzarían también al movimiento armado, o la otra posibilidad es que pudieran ser arrasados por el ejército federal, ¿no? En vista de que no había levantamientos en otras partes del país. Pero resulta que hubo un levantamiento, nada más que no fue un levantamiento armado, sino fue un levantamiento civil, ¿no? Que salimos a las calles para parar la guerra. Y entonces los compañeros dicen, la moneda no cayó en ninguna de las dos caras, sino cayó de canto, ¿no? Ustedes saben, cayó parada, diríamos, ¿no? Cayó parada. O sea, no cayó hacia ninguna de las dos caras. Y de hecho la moneda sigue parada, ¿no? O sea, porque no está definido qué es lo que va a pasar en el país, ¿no? Y hasta el día de hoy esa moneda está parada, ¿no? Y bueno, desde luego, a partir de eso es que ellos desarrollan toda una actividad hacia la sociedad con el objetivo de encontrar los caminos, los lazos, los vínculos, y que pudiéramos comprender que en última instancia la insurrección zapatista del 1 de enero del 94, que ellos hicieron de manera armada, era de alguna manera también nuestra insurrección, aunque no estábamos armados, ¿no? Pero lo que sí éramos cansados del dominio que se estaba ejerciendo en el país. Desde ese momento hasta la fecha ha habido muchísimos cambios en México, ¿no? La mayoría de ellos para mal. Y en ese proceso, ellos construyeron nuevas relaciones sociales en las comunidades indígenas zapatistas. Ya han construido y demuestran que se puede construir una forma diferente, no solo de organización productiva, no solo de relación de gobierno, ¿no? Sino una nueva forma de vida, una nueva forma de relaciones humanas, ¿no? Los que tuvimos la fortuna de ir a la escuelita zapatista y estar en una comunidad con una familia indígena zapatista, pudimos comprobar hasta dónde se ha transformado esa vida, esas relaciones humanas, y de que no es necesario ni indispensable, aunque inevitablemente tendrá que suceder al final, destruir o tomar o controlar o quitarle el poder a la burguesía para cambiar relaciones sociales. Que es posible cambiar las relaciones sociales y con eso generar fuerza humana, energía humana que permita transformaciones mucho más profundas. La historia del zapatismo está llena de esos procesos de transformación de relaciones humanas. No es simplemente un concepto teórico, es antes que nada una forma de vida, una práctica que permite después elaborar una teoría. Pero en última instancia, este libro o todo planteamiento teórico del zapatismo tiene la debilidad de que no logra reflejar del todo lo que es la experiencia de vida de las comunidades zapatistas. Son pálidos reflejos de lo que es eso, de lo que es esa transformación tan profunda, tan radical de la vida en las comunidades zapatistas. Y si bien no se ha logrado una generalización muy grande, empieza a haber experiencias que ya empiezan a cobrar importancia grande, ¿no? De alguna manera lo de Cherán, de algunas experiencias del Congreso Nacional Indígena demuestran que ese es el camino a seguir. Y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Porque los compañeros no se plantean como modelo, o sea, no dicen es necesario crear caracoles en todo México. No, no es eso, pero sí es necesario cambiar relaciones sociales y relaciones de vida en todo México. Ya que está la pregunta, permíteme, porque siempre acababa yo haciendo un anuncio comercial, ¿no?
Pues esto es como cuando acaba un programa y tenemos que hacer el anuncio comercial. Esto es un libro. De alguna manera es una mercancía. Esta mercancía tiene valor de uso y valor de cambio, ¿no? Nada más que esta mercancía es similar a la mercancía fuerza de trabajo, que es la única mercancía cuyo valor de uso es más grande que su valor de cambio, porque el valor de uso es crear plusvalía y el valor de cambio es solamente un salario. Por lo tanto, su valor de uso es más grande que su valor de cambio. El valor de cambio de esta mercancía son 200 pesos. Su valor de uso no lo puedo medir, ¿no? Es gigantesco su valor de uso. Y este libro, ustedes, si lo adquieren, posteriormente lo pueden leer sus hijos o sus hermanos y verán que seguirá siendo útil. Porque cada parte del libro es un pequeño libro. Si leen la parte de las mujeres, es un libro. Si leen la parte de resistencia, rebeldía y organización, es un libro. Si leen la parte de economía política de las comunidades, es un libro. Si leen la parte de etcétera, es un libro, ¿no? Si leen la parte de la famosa idea esta que plantean los compañeros de que ellos cuentan con un instrumento único, ¿no? No tienen obviamente no tienen un telescopio Hubble, pero tienen un dron subterráneo, ¿no? Y el dron subterráneo permite lograr conocer lo que pasa en la comunidad. Ese dron subterráneo se llama su comandante insurgente Moisés y sabe perfectamente lo que pasa en el conjunto de la comunidad. Entonces, cada una de estas partes son libros. Se pudieron haber hecho por separados y serían libros en sí mismos. En conjunto es un libro total. Pero yo siempre digo, este libro se puede leer como recomendaba Julio Cortázar de Rayuela. El libro Rayuela, la gran novela latinoamericana del escritor argentino, decía: ustedes lo pueden leer del 1 al 64, pero tiene más de 64 capítulos. Entonces yo les propongo que lo lean siguiendo este mapa. Entonces ponía ahí Cortázar y empezabas en el 25 y acababas en el 1, ¿no? Y luego agregaba Cortázar, o leanlo como quieran. Y la gran peculiaridad de Rayuela es que ustedes pueden empezar Rayuela por cualquier lado y es una chingonería. Bueno, este libro lo pueden leer de atrás para adelante, de medio para atrás o de medio para adelante y es una chingonería. Bueno, compañeros, sigue la invitación para quien quiera hacer algún comentario o realizar alguna pregunta a los compañeros. ¿Alguien más, compañeros, que desea hacer algún comentario o alguna pregunta? Bien, mi nombre es Carlos Alberto Ríos. En realidad me da mucho gusto ver a los compañeros adherentes de la Sexta. Los vi también en el seminario de San Cristóbal hace algún tiempo y es un motivo de mucha felicidad que estén aquí en este plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También saludo la iniciativa de los compañeros que desde abajo y a la izquierda están tratando de encauzar este tipo de reflexiones para todo el colectivo. Yo quisiera hacer 3 preguntas a modo de pretexto para abrir la discusión. Una para cada uno, si no es abusar. La primera sería para Gilberto. Digamos, ¿en qué condiciones está siendo creado este libro? Uno podría imaginar que los zapatistas están reflexionando en un aula universitaria con las comodidades de una gran biblioteca, pero sin embargo tienen una política sobre ellos, que es la política de contrainsurgencia, que no se ha detenido. Es decir, me gustaría que tú pudieras decir en qué condiciones surge, desde abajo y a la izquierda, desde la posición de los actores que sufren, se rebelan y resisten, una publicación de este tipo.
En segundo lugar, volviendo al tema de las mujeres, Márgara hablaba de diversas participaciones de compañeras, de comandantas del EZLN, pero son también 3 generaciones distintas. ¿Cómo ha cambiado la vida de las mujeres antes del levantamiento, durante el levantamiento y aquella generación que ya nace con los municipios autónomos? Y ahora, respecto de Sergio, me gustaría que pudiera un poco darnos una pista a partir de su propia experiencia de lo que es el pensamiento crítico, pero no un pensamiento crítico que surge solamente en la universidad, sino que se desarrolla y se enriquece y se pone a prueba gracias a un militante que busca también reflexionar sobre su propia experiencia. ¿Cuál sería entonces el vínculo, la comunicación que existe entre el pensar críticamente y el hacer críticamente? Es todo, gracias. Bueno, con lo que plantea el compañero ya tendríamos para toda la tarde, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que el zapatismo también puso un tema crucial en el debate nacional, que es el tema de los pueblos y las comunidades indígenas, además del tema que ya aquí se debatió, que es el tema de la mujer, y el tema de las izquierdas y el tema de las luchas y las emancipaciones. Y en ese sentido, pues como contestando a tu pregunta, pues evidentemente que el zapatismo no se hace en ningún laboratorio, ninguna aula, ni va a ocasionar puntos para el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Sino que se hace en medio de una permanente, sistemática y cotidiana guerra de contrainsurgencia, guerra de desgaste, en medio de una campaña que no ha cesado desde el 94 y que implica pues un cerco de penetración en donde ha habido pues un desgaste enorme en el propio territorio zapatista. De ahí que sea tan importante las iniciativas que ellos han tomado. Y por ejemplo, creo que es fundamental reflexionar en la carta de despedida del distinto Marcos y su renacimiento como Galeano, lo que él explica ahí, ¿no?, del cambio de piel del zapatismo, de la necesidad de pasar la vocería ya a Moisés, la necesidad también de explicar la presencia de los jóvenes y también lo que ha sido la escuelita, no solo para nosotros que asistimos a ella, sino también la escuelita para los miles de jóvenes que fueron nuestros botanes y que no pasaron ni por la guerra, ni por la clandestinidad, ni por la guerra, ni por el diálogo, y que permitió ese cambio de piel. Sí, esa sabiduría del zapatismo de renovarse permanentemente en iniciativas que hacen precisamente que los jóvenes de hoy estén al día y de que esa niña de 11, de 10 años, esta defensa zapatista, sea quien sea el que esté, ¿no? Yo creo que en ese sentido, no obstante que no quieren dar en ningún momento una orientación o que se presentan como una vanguardia porque son enemigos de ese tipo de planteamientos, representan en sí mismos la idea de una forma de hacer política completamente distinta. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en Brasil o en otros lugares del planeta, o en la propia Grecia que mencionaba Sergio, de cómo pues la propia Syriza traiciona al pueblo griego, llama a un referéndum que traiciona, ¿no? Entonces uno ve pues una izquierda que nunca ha traicionado a sus propios principios, ¿verdad? Sí, nunca he visto un lema como ese de para todos, todo para nosotros, nada, es algo completamente distinto, es algo que no entenderá ninguna burocracia en ninguna parte del mundo. Es algo distinto para hacer política, que no se concibe en ninguna parte del mundo.
es algo que sí se debiera de tomar como un ejemplo. Yo ahora concibo a la izquierda como una fuerza política que crea poder popular sin pedir nada a cambio. Sí, esa es mi definición de una persona de izquierda o de una fuerza de izquierda, ¿no? Porque nos lleva al meollo de las experiencias fracasadas, que se basan precisamente en la idea de la construcción de una burocracia o la construcción de una fuerza que quiere reproducirse forzosamente a costa del sacrificio de un pueblo o el sacrificio de una causa, ¿no? Entonces creo en ese sentido que pues tenemos un movimiento sui generis, inédito en sí mismo, que está dando la vuelta al mundo, y encuentro otros ejemplos de este tipo, como particularmente para mí fue muy aleccionadora la presencia de nuestra compañera kurda Havin, que planteó un ejemplo similar, aunque no lo planteó más que de la manera como lo están haciendo las mujeres, pero el federalismo democrático es un ejemplo de construcción autonómica muy similar al zapatista, en condiciones muy distintas, incluso en urbes enteras. Debiéramos de pensar en eso y pensar nuevamente en lo que fue la Comuna de París y en lo que fue Rosa Luxemburgo, el planteamiento de los gobiernos consejistas, para aquellos que piensan que no es posible un futuro de construcción de autonomías en otros espacios que no sean los espacios rurales e indígenas, porque eso es también la otra cuestión. Que el zapatismo diga que no es un modelo no quiere decir que no se puedan construir espacios autonómicos en fábricas, en universidades, en urbes y en todo tipo de espacios. O sea, entonces en ese sentido yo creo que el libro nos enseña a todos, a mí al menos me enseña muchas cosas como de las que estoy planteando, a otros les enseñará otras cosas. Bueno, en relación a, sí, el cambio generacional, estábamos hablando de los años ya de la lucha y de las mujeres que se integran de diferentes maneras. Entonces este libro relata, digamos, desde las comandantas, que son mujeres ya de mayor edad y que vivieron la organización y la lucha, pero también a la jovencita Selena, que es ya, digamos, una primera generación dentro del zapatismo. Entonces yo creo que se resume muy bien con lo que decía Sergio, perder el miedo. Yo creo que es algo de los mejores cambios que estamos viendo. Pero también creo el construir una visión de cómo las transformaciones tienen que ser colectivas, de cómo formamos parte de algo que nos es común, parte de un todo. En algún momento alguna mujer en otro contexto decía: hemos aprendido que 1 más 1 no son 2, sino que es 1. Y eso quiere decir que el zapatismo indígena de las mujeres nos regresa también a una concepción distinta de lo que hasta hoy conocemos como feminismo o como participación de las mujeres en las luchas, porque es yo diría, una participación que en todo momento está consciente de que formamos parte de una colectividad, de que somos parte de algo que es común, de un todo, y que también el cambio es un cambio que no ocurre de la noche a la mañana, que no es una revolución en el sentido de que ya se acabó el patriarcado o esto que nos sujeta a las mujeres. Es un cambio que se da en la vida cotidiana, que se da a través del compromiso personal de cada quien, pero que tiene que ver con la idea y con la, digamos, con la práctica de que somos en común, de que somos un colectivo, de que no son las decisiones que yo tome y que entonces mi liberación es como la liberación individual porque yo me libero de todo. La liberación de uno no existe si no nos liberamos en conjunto, y creo que ese es una de los mayores cambios que nosotros podemos ver que ellas están articulando. ¿Y cómo lo articulan? Pues diciendo, por ejemplo, que el cambio es poco a poco, que los varones ya están un poco aprendiendo
y que sus derechos, esto es quizá muy interesante, ellas hacen una analogía que creo que es muy, muy fructífera y que debemos de pensarla, entre el mandato del Estado, el mandato del patrón y el mandato del varón, que el varón puede ser el marido o puede ser simplemente la postura, la posición que le damos y que tiene el varón en lo colectivo. Y si nosotros podemos también articular esos niveles, digamos, de subordinación, también estamos llegando conjuntamente a pensar en cómo los desarticulamos. Bueno, efectivamente, como dice Gilberto, pues daría para mucho tiempo contestar esta pregunta del pensamiento crítico. Solamente diría que hubo una tentación durante algunos años de la historia del zapatismo, que incluso algunos, gente favorable al zapatismo, empezaron a hablar de la idea de que el zapatismo era una guerrilla posmoderna, ¿no? Y que trataban de identificar el planteamiento teórico del zapatismo con Deleuze o Foucault, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pensaban la idea esa de una guerrilla fundamentalmente basada en la transmisión por internet, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un gravísimo error, ¿no? El zapatismo creo que es lo más antitético del pensamiento posmoderno, ¿no? Es decir, no creo que tenga nada que ver con el pensamiento posmoderno, que fundamentalmente se basa con la idea de que la verdad es singular, ¿no? Y si la verdad es singular, cada quien tiene la verdad, ¿no? Es decir, planteando la idea de la necesidad de un relato antitotalitario, ¿no? Segundo, creo que tampoco plantea un pensamiento que elabore la duda sistemática, ¿no? Porque la duda sistemática es como el reloj descompuesto, ¿no? El reloj descompuesto 2 veces al día da la hora exacta, pero el resto del tiempo es totalmente equivocada, ¿no? Creo más bien que tiene que ver con una idea de que plantea la visión de que la verdad científica no puede ser irrefutable, ¿no? Sino que para que la verdad sea científica tendrá que ser refutable, ¿no? La idea del pensamiento crítico es la idea de que todo pensamiento puede ser refutable, siempre y cuando tenga elementos de realidad, ¿no? Yo por eso creo que es muy importante el señalamiento que varias veces han hecho ellos, y que yo concuerdo, de que el zapatismo no necesita interpretadores, ¿sí? Por más que algunos compañeros se cansan y se recansan y se esfuerzan por interpretar al zapatismo. No, creo que esa no es la tarea que requiere el zapatismo. El zapatismo no necesita interpretadores, necesita creadores, ¿no? O sea, creadores de nuevas teorías, nuevas prácticas, nuevas formas de ver la vida. Y el pensamiento crítico creo que tiene que ver con eso, el no conformarte con tus hipótesis, el no creer que tienes la verdad irrefutable, ¿no? El no creer que tu corriente ideológica, como pensaba la izquierda, o como pensábamos en la izquierda, era la única correcta, ¿no? Sino el estar en constante, ¿cómo decir?, confrontación, en constante atención a lo que pasa en la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto teorías escritas en libros, o en periódicos, o en revistas, en las que al día siguiente se demuestran equivocadas, ¿no? Un ejemplo, ahí Gilberto lo recordará porque polemizó. Hace poquito han salido artículos de Mir Sader sobre lo que pasa en los gobiernos progresistas, y sin que venga a cuento se lanza contra el zapatismo, ¿no? Sin que venga a cuento, porque no tiene nada que ver con los gobiernos progresistas, ¿no? Pero el hecho concreto es que cuando Emir Sader está diciendo que están avanzando los gobiernos progresistas en América Latina, están en crisis, ¿no? O sea, si lo hubiera dicho 10 años antes,
pues podría ser que fuera correcto lo que estuviera diciendo, ¿no? Pero en el momento que hay una que está perdiendo todas las elecciones, dice eso, pero no tiene la capacidad de corregir, ¿no? No tiene la capacidad de decir, y este es un gran problema de la intelectualidad, no tiene la gran capacidad de decir, perdón, me equivoqué. Poca gente dice, perdón, me equivoqué, ¿no? En el terreno de los profesores, de los académicos, de los intelectuales, la gente no dice, perdón, me equivoqué, ¿no? Si uno va a una comunidad a cada rato, oye, me equivoqué, hice mal esto, hicimos mal aquello, pero no existe esa misma tradición entre la gente que elabora teorías, ¿no? ¿Por qué? Porque parten de presupuestos y nunca enfrentan su teoría a los datos que la contradicen. Y la única manera de elaborar teorías con cierta posibilidad de que tengan apego a la realidad es si esas teorías tienen como punto de partida que fueron confrontadas a datos y elementos que contradicen la teoría, ¿no? Para ver si puede sobrevivir esa contradicción, ¿no? Porque si no, uno vive confortablemente bajo la idea de selecciono mis libros, selecciono mis autores y simplemente desarrollo mi hipótesis sin necesidad de confrontarlo con los que dicen lo contrario a mí, a mi hipótesis. Y el pensamiento científico y el pensamiento crítico, para que sea científico y sea crítico, tendrá forzosamente que confrontarse a pensamientos diferentes, ¿no? Porque si no, es un pensamiento que tiende a ser pensamiento único, que tiende a imponerse de manera violenta, que no tiene que ser con el ejército, ¿no? Pero tiene que ser desde el poder que te da el ser un profesor o ser un intelectual reconocido, etcétera, etcétera, y nunca reconocer que te equivocaste, ¿no? Entonces, yo creo que hay una frase de Marx que a mí me gusta mucho, que debería ser aplicado a toda la intelectualidad en el mundo. Los educadores también deberán ser educados. Bueno, compañeros, cerramos este espacio ya con la participación de los compañeros. Agradecemos mucho a los compañeros que a través de, bueno, que no solo nos comparten su palabra, ¿no?, sino que nos comparten su corazón, y que a través de su corazón comparten el de los demás compañeros. Somos al compañero Gilberto López Rivas, a la compañera Millán y al compañero Sergio Rodríguez Lascano, y también un agradecimiento especial a la compañera Priscila Pacheco, que hoy la estuvimos molestando mucho tiempo. También a los compañeros que, como diría Marcos, yo solo estoy aquí como botarga, porque pues del lado de mí pues están igual varios compañeros que hicieron posible abrir este espacio, y a todos ustedes también, compañeros, que pues también fueron parte del momento y de este espacio de reflexión y de acercamiento con demás pueblos, ¿no? Bueno, muchas gracias.